Muy buen día, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro de socios. A la habitual presencia de Alfredo Gutiérrez Giró, nuestro muy apreciado economista jefe del IAEF. Hoy tenemos el gran gusto que nos acompañe Jorge Vasconcelos, que es investigador jefe del IERAL y de la Fundación Mediterráneo, y un gran amigo de la casa con varias participaciones en este ciclo. Jorge no lo quiere, es muy modesto, pero yo voy a leer su currículum, muchos lo conocen, lo voy a resumir. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente es investigador jefe del IERAL y de la Fundación Mediterránea y es el coordinador del informe de coyuntura de la institución, columnista en La Voz del Interior de la Nación, ha trabajado en organismos internacionales como las Naciones Unidas y el BID. Fue asesor de Domingo Cavallo en el periodo 91-96 y asesor de gabinete de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Trabajó en los diarios La Razón, Ámbito Financiero y Tiempo de Córdoba, y cuando era un poco más joven, recibió el premio Citibank al mejor periodista económico con un curso de perfeccionamiento en la Universidad de Columbia, Nueva York. Adicionalmente, Jorge ha participado en numerosas conferencias y exposiciones y tiene publicada una enorme cantidad de trabajos. Si bien han transcurrido solo algo más de 3 meses, aunque parece ser una eternidad del nuevo gobierno, y como nos tiene acostumbrados nuestra querida Argentina, ha pasado absolutamente de todo, tanto en el plano político como en el económico financiero. Para ayudarnos en nuestro proceso de toma de decisiones, Alfredo y Jorge han aceptado el enorme reto de analizar no solo la coyuntura actual, sino particularmente los detalles del Pacto de Mayo y la articulación entre el ajuste fiscal en curso y la desregulación económica. Un pequeño moción de orden antes de comenzar. Como ustedes saben, pueden ir enviando las preguntas a medida que surjan al chat de nuestro encuentro. Alfredo, Jorge, no los envío. Adelante. Bueno, empiezo yo. Buenos días a todos. Eh, Tenemos una presentación, un PowerPoint para ir presentando, pero primero, antes de mostrarlo, unos comentarios generales justamente del eje del tema de que nos convoca. Antes de eso, dos líneas de la economía internacional. Estamos tan abrumados por la coyuntura que no nos miramos la economía mundial. A fines de febrero, el fondo publicó sus proyecciones para el 2024 y ahí había tres datos importantes para Argentina en rigor. Uno, la ratificación del crecimiento de la economía mundial iba a estar en el orden del 3%, o sea, sin grandes novedades, manteniendo el ritmo que venía trayendo, confirmando estimaciones anteriores y con la ya conocida brecha entre el crecimiento de las economías en desarrollo respecto a las economías desarrolladas, más dinámicas estas últimas. Las economías en desarrollo, que sí, siempre es la tónica, se ha agudizado un poquito en estos últimos años. En segundo lugar, un crecimiento del comercio internacional un poco por arriba del crecimiento de la economía mundial, pero no mucho más, o sea, un crecimiento del comercio en volumen físico un poco por arriba del 3%, y en ese momento probablemente el fondo estaba escribiendo con datos a fin de diciembre una estabilidad en los precios internacionales de los commodities. Cuando voy a preparar este encuentro, obviamente mirando lo que conocíamos ya, que era la caída en los precios internacionales, puse eso en perspectiva y con datos, yo les diría a fin de febrero, el informe del Banco Mundial de principio de marzo, fíjense la dinámica en solo 60 días, ya muestra caídas del 15% en soja o 20% según el producto que miren, 30% en maíz y 20% en trigo. Si a esto le sumamos el efecto del clima sobre
Argentina, tenemos un efecto, entre comillas, no deseado, del orden de 5 o 6 mil millones de dólares. Lo que estamos diciendo es que el numerito del superávit comercial que estamos planteando los economistas, obviamente ha tenido que ir a revisión, ha tenido que ser recortado. Y un número parecido, obviamente, manejan los funcionarios del gobierno, y eso es lo que miran cuando dicen, che, si yo quiero acumular reservas por tanto este año, ¿de dónde las saco? Y esto debe estar influyendo en el mix de, primero, de decisiones de política económica, seguro. Segundo, en el mix de dólares reales y dólares financieros que esperan conseguir al final del día. Y de nuevo esto influye en la política económica. Y esto es obvio porque para eso están los márgenes, para enfrentar este tipo de inconvenientes climáticos en los precios. Y Argentina no tenía márgenes con 12 mil millones de dólares de reservas netas negativas cuando asume esta administración. Claramente esto hubiera sido un problema para cualquier administración, pero hay que hacer el punto porque no lo estamos viendo, no se está marcando, tanto en su influencia sobre la economía real y sobre todo sobre el proceso de toma de decisiones y las decisiones que puede tomar esta administración. Por eso hago el punto un poco largo. El otro dato que emerge en el mundo es que están mejorando las condiciones de liquidez internacional. O sea, las colocaciones de bonos para el primer semestre de este año van a ser récord en 5 o 6 años en los mercados emergentes. ¿Okay? No me quiero extender en esto, simplemente el título. Entonces, que hay presiones en los mercados que van a favorecer la liquidez, seguramente eso va a incidir en que la prima de riesgo del mundo emergente tienda a bajar y eso puede arrastrar a la de Argentina más allá de los méritos propios de nuestra política económica. Dicho esto, vamos al tema que nos convoca. La estrategia inicial, ustedes se acuerdan, la dijimos acá en enero, constituida en la devaluación, anuncio de un régimen cambiario sobre la base de la estabilidad del tipo de cambio, y hay en marzo, si ustedes quieren, la devaluación del 2% mensual, una prioridad en la acumulación de reservas. Hoy tenemos el dato de los 10 mil millones de dólares que han crecido. La liberalización de los precios, déficit fiscal cero, normalización de la deuda con importadores, y ahí el rol del BOPREAL, el emprolijamiento de la aguja del balance del Banco Central, y la desregulación y la flexibilidad. Estas últimas dos palabritas, desregulación y flexibilidad, y las principales medidas que iban a dar sostén al déficit cero, estaban en el corazón de la ley bases. Nosotros teníamos un paquete de medidas iniciales, decíamos en el desayuno de enero, el objetivo era ser un puente mientras el Parlamento trataba la ley bases, que seguramente llegaría a fines de febrero, principio de marzo, en la expectativa del gobierno, y se daba entonces la oportunidad a fin de marzo, decíamos en ese momento, de agregar definitivamente, cerrar el programa económico con el plan de estabilización. Mirando para atrás, usamos esa figura y diciendo, bueno, ya hice todos estos deberes, ya liberalicé, estoy en pleno proceso de alineamiento de precios relativos, me olvidé mencionar que la cuestión de las tarifas estaba ahí metida. Y tengo estos instrumentos jurídicos que yo necesito aprobados. Ese esquema es de alguna manera afectado por el fallido, por llamarlo de alguna manera, de la ley bases. El fallido de la ley bases entonces altera esta lógica y hace algo más, que la ley bases de alguna manera era la frutilla del postre. La idea del cambio de régimen. Claramente, los procesos de estabilización exitosos han estado
caracterizados por la noción de un cambio de régimen, obviamente exitoso, eh, realizado por un poder que no ha sido desafiado. Bueno, el fallido de la ley de bases implicó un desafío al poder que estaba llevando adelante este programa y en ese sentido constituye realmente un problema. No vamos a hacer acá un análisis, pues agua ya corría bajo el puente, de quién fue la responsabilidad, sin muchos artículos, muchos temas, pocos temas. Pero sí está claro que eso obligó a un replanteo de la estrategia, y la estrategia consistió básicamente en postergar un poco los tiempos, alargar el escenario, y entonces tenemos el formato del Pacto de Mayo, no mucho, porque hay un preacuerdo que hay que cerrar, y el preacuerdo daba la impresión que era más inminente, digamos así, pero básicamente era correr un poco los escenarios a mayo, y en el medio, en el mientras tanto, seguir acumulando reservas, esperar una baja en la tasa de inflación, confirmar, ratificar la idea del superávit fiscal, ¿ok? Y irnos acercando al momento, porque los problemas tienen a veces sus ventajas, de llegar al momento de ingreso de los dólares de la cosecha gruesa, con lo cual, de alguna manera, la idea de que algo haríamos en el sistema cambiario hacia junio se estaba acercando. Lo que quiero decir simplemente que el 25 de mayo está más cerca de junio que el 30 de marzo, lo cual es obvio. Por supuesto, en el camino quedó la tensión con las provincias, que fue un tema no menor, eh, alrededor de esta cuestión del desafío y la tensión con el Congreso. Y plantearnos cuál es, de ahí en adelante, la relación que se van a llevar adelante las cosas y cuál es el clima de confrontación. ¿Qué vamos conociendo del Pacto de Mayo? Que va a tener un formato más acotado, más concentrado en tópicos económicos, con algo de negociación previa, según estamos viendo, a nivel de gobernadores, a nivel de parlamentos, que la concentración va a estar alrededor del capítulo fiscal y del capítulo de la regulación. Las 3D, recuerden que siempre digo de Roberto Aleman: desinflación, desestatización, desregulación. Esas 3Ds son las que están presentes aparentemente en el core de lo que vamos a ver dentro de la ley bases remozada, y nos olvidamos, por ejemplo, de cosas no poco importantes, pero que no hacen al core de la cuestión económica, como el examen de salida de los colegios secundarios, para poner un solo tópico que me toca en mis otras actividades. Los mercados en general han tenido un comportamiento positivo frente a este revamping. Paradójicamente, el propio presidente planteó su escepticismo. Ojalá tomen esta propuesta, fue más o menos su mensaje, y se adueña él de ser la garantía del cambio de régimen. La garantía del cambio de régimen soy yo, ¿ok? Lo cual es todo un tema. Ojalá el revamping tenga éxito. La pregunta que nos hacemos, y eso es lo que gatilla de alguna manera el título de la reunión, es qué pasa si no, cómo sigue la economía si revamping, este relanzamiento no cuadra, y sigue trabado. Bueno, lo que pasa es que el ajuste fiscal se hace más tosco. No encontré una mejor palabra, podemos decir más doloroso, porque en realidad la conexión de déficit cero con digamos, un futuro promisorio es cómo vamos a absorber, cómo va a absorber el sector privado los 4 o 5 puntos menos de gasto público que va a haber. Entonces, esa transferencia de recursos
del sector público al sector privado, de los planes, si ustedes quieren, a empleo de cierta calidad. ¿Cómo lo vamos a hacer en una economía que no hay de regulación? ¿Cómo la vamos a hacer en una economía donde no hay incentivos al empleo, a que las empresas tomen gente? Ya bastante vamos a tener el problema cultural de reciclar los trabajadores, gente que ha estado mucho tiempo fuera del circuito laboral. Pero más directamente, tenemos un problema ahí si no generamos las condiciones mínimas para esa absorción. Y eso está en la clave, me da la impresión de la desregulación. Y por eso hay un tema ahí de una palabrita que vamos a usar varias veces con Jorge, que es la palabra de secuencia. ¿Mm? Entonces, va a ser complicado un escenario de absorción de esos recursos si no hay una adecuada regulación, sobre todo en el mercado laboral y en otros tantos mercados. Ayer estaba escuchando en una reunión del comercio externo, del Consejo Profesional el tema de los puertos. Bueno, y entonces el riesgo es que la B no sea una B, sino sea una U o una L, la B de la recuperación de la actividad económica. Ese problema de la competitividad, de todas maneras, se puede resolver, Alfredo, a un tipo de cambio muchísimo más despreciado. Y todos sabemos lo que implica un tipo de cambio muchísimo más despreciado mucho tiempo. No estoy hablando en la coyuntura si ahora se nos está trazando el tipo de cambio o no. Estoy haciendo una definición conceptual más estructural. Ahí está el problema, a mi juicio, por qué es tan importante la articulación con la desregulación y por eso la subimos al título de la presentación. Hecho este introito, y prometo no pasarme, Gustavo, del tiempo demasiado, voy ahora sí a mostrar tres ejes, que son los ejes que mostramos siempre, que son el eje de precios, y el eje fiscal y algunas notas sobre el tema monetario, para lo cual voy a compartir la pantalla y voy a buscar mi presentación y la vamos a compartir. Debería estar a la vista, ¿no, Gustavo? Sí, se ve perfecto. Bueno, vamos al donde estamos. Vamos al tema de los precios, en donde, de nuevo, acabamos de ver, en estos momentos estamos viendo una discusión que está hoy en los diarios, estaba ayer, que ya estaba larvada el día 17 o 18 de febrero. Ese día se conoció el dato del índice de precios mayorista de enero, este 18% que ustedes ven acá. Y ese día yo hablé con alguno de ustedes y le dije, este 18 no me gusta. ¿Por qué? Porque te puede haber tenido, recuerden cuál es la secuencia, diciembre 25% minorista, 54% mayorista, hasta ahí lógico, por las características de las canastas, el momento en donde se toman los precios y cuándo se produjo la corrección cambiaria. Yo esperaría que para un 20% del IPC, dato que habíamos conocido 3 o 4 días antes, por ahí el 14 de febrero, el 18% de los mayoristas es muy alto. Este es un número muy alto en términos relativos. Esto me dice que tengo presiones y tengo líos con los precios que todavía no están zanjados. Es cierto, febrero me trae el 13,2%, todavía no conocemos los números mayoristas, lo vamos a conocer el martes de la semana que viene, pero yo supongo que si acá no encuentro un número decididamente más bajo del 13, un número, digamos, hasta diría yo de un dígito, ahí hay una resistencia, un núcleo duro que nos está generando problemas.
Recuerden ustedes que la diferencia entre los precios mayoristas y los precios al consumidor es que el índice de precio mayorista no tiene servicios. El índice de precio al consumidor, más o menos el 35-40% de la canasta son servicios. Y son los servicios que ahora tienen que empezar a subir por el lado de los servicios públicos. Hasta ahora han subido los servicios privados. Y que mientras el índice de precio mayorista se toma una vez en el mes y lo declaran las empresas el día 15, el índice de precio al consumidor tiene 3 tomas a lo largo del mes, que por eso se habla de la inflación de la semana, que de alguna manera se promedian. Ahí hay algo que está dando vueltas y tiene que ver con esto de que si nos hemos quedado caros en dólares o no nos hemos quedado caros en dólares. Eso explica también la acción de el gobierno, de que se ha olvidado por un momento de la ortodoxia y se ha ha abierto un espacio de charlas que lo debió haber abierto el 15 de diciembre. Y ahí hay de nuevo estos problemas de secuencia. Es natural que cuando vos abrís una economía, en este caso la desencorsetás a una economía que ha estado mucho tiempo corsetada, vas a tener este tipo de problemas. Porque la formación de expectativas diferentes en cada agente económico va a hacer que haya este tipo de comportamientos y después hay que desandarlos. Convengamos que el programa inicial, clavando prácticamente el tipo de cambio después de la devaluación inicial, dejaba dudas de qué iba a pasar, cuál iba a ser la política frente a un atraso cambiario, dudas que siguen subsistiendo. A lo mejor un atraso cambiario que no está tan grande como el que pensábamos, pero son dudas que siguen subsistiendo y que se agravan por este problema creo yo, de que el programa ha sido desafiado a través de lo que ocurrió con la ley bases. El otro punto que sale de esta tabla es la licuación espectacular que hay en distintas las variables nominales, ¿no? El salario privado, y claramente acá pueden ver ustedes el atraso cambiario. En el plano fiscal, ¿qué es lo que tenemos en el plano fiscal? En el plano fiscal tenemos esta línea amarilla, lo hemos publicado este cuadro en el informe, que aparece acá, en la parte de arriba, y nos dice que el gasto de enero, el gasto público de la Administración Nacional en enero, es la más baja de los últimos 7 años. Eso es lo que pretende mostrar este gráfico. Hasta ahí. La comparación del gasto no es muy fair, porque acá lo ponemos en niveles y no me voy a detener mucho. El gasto primario crece nominalmente en enero 115%, frente a una inflación de 240%. No es muy fair porque el gasto en enero del 23 fue espectacularmente alto, porque en diciembre del 22 el gobierno había pateado gastos a enero, básicamente para poder cumplir con la meta con el fondo. El gasto primario de enero del 23 está 30% por debajo de lo que debería haber sido, perdón, está 30% por arriba de lo que debería haber sido, pero fácilmente. Y eso es por ese arrastre de gasto que vino de diciembre del 22. Dicho eso, y eso obviamente sube la base de comparación y baja la tasa de variación. Eso no quita lo que mostré en el gráfico anterior. ¿Qué sabemos? Bueno, la licuación en las prestaciones sociales, y le hace jubilaciones, la superlicuación en los subsidios económicos, en los gastos de funcionamiento, que son los salarios de empleado público, etcétera, etcétera, y cómo me senté la caja sobre el gasto de capital que aparece abajo con la caída nominal. Y además una vuelta de tuerca con los ingresos no menor que crecieron a la par que la inflación. Resultado de todo esto, resultado primario fuertemente positivo, resultado financiero positivo,
Esta es una estimación de en febrero a partir de los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso. Ellos ponen las cifras son en pesos, ¿no? Pesos nominales, las variaciones ellos las ponen en términos reales, así que si alguien vio este cuadro, lo que yo hice fue inflacionar esas variaciones con una estimación del deflactor del PBI para que resultara más o menos homogéneo. Los ingresos siguen muy altos, el gasto primario sigue por debajo de la tasa de inflación con alguna recuperación en algunos rubros, por ejemplo, los gastos de funcionamiento. Superávit financiero no hay resultado primario positivo. Notas rápidas de este resultado primario, no va a haber problemas con el fondo desde el punto de vista formal de esta meta, tampoco la va a haber desde el punto de vista de la meta de acumulación de reservas. Un punto respecto a la cuestión de los intereses, tengan en cuenta que estos son los intereses pagados. Este es un cuadro base caja. Esto quiere decir que esto no incluye el ajuste que se va devengando en los instrumentos de deuda. ¿Ok? Eso va a aparecer cuando esos instrumentos de deuda de alguna manera se renueven. Si es que tenemos suerte, lo podemos rolear. Y si no, cuando venzan, al vencimiento. Este es un tema que a mí personalmente me hace sentir un poco incómodo. Y si yo estuviera en el lugar del fondo, le diría, vení, si vos vas a hacer esta estrategia, me vas a definir el nivel del resultado primario, el del resultado financiero de la manera ortodoxa y como le pedimos a todos los países del mundo, que es como me lo estás presentando, pero vamos a poner un quinto resultado imputando el devengamiento mes a mes, algo así como el devengado, porque quiero saber dónde estoy parado. Y ojo con eso, porque después nos encontramos que la deuda pega unos saltos raros y no sabemos dónde vienen esos saltos. Entonces, ojo. Eso respecto a la cuestión fiscal, obviamente el receso va afectando a la recaudación y eso lo vamos a empezar a sentir en los próximos meses. Se ve en el cambio de la estructura de los impuestos, que está detrás de este crecimiento, donde los impuestos asociados a la actividad económica van bien, bien por debajo. Con esto vamos al otro punto que me interesa hacer eje, que es la hoja monetaria del Banco Central. Y acá nos empezamos a superponer un poquito con Jorge, así que voy a ir rápido. Él va a hacer un punto sobre la hoja del Banco Central. Pero esta es la base monetaria de los datos del 29.2 contra el 11.12 para hacer un corte, obviamente no incluye los últimos días, y vemos una base monetaria que crece poco, unos pasivos que crecen no tan poco, pero poco, 6 contra 32 es 20%, unos pasivos en la definición vieja, ¿no es cierto? Base, pasivos, LELIQ, donde se ve la caída en el stock de LELIQ, etc. Acá aparecen algunos jugadores nuevos. El gran jugador que aparece en la parte de arriba del cuadro es el Bopreal, ¿ok? Eso está hasta ahí en pesos. Abajo, en la parte de abajo del cuadro está el Bopreal en dólares. El Bopreal como mecanismo de esterilización, que ha reemplazado a las LEDIV y me ha sobrado un montón de plata en el reemplazo. Esto es para tener una idea del juego de esto. Claramente el Bopreal no ha sido la única novedad. Hemos tenido algunos factores de expansión que han andado dando vueltas. Ha habido un tema con unos puts de letras de tesorería que actuó de manera expansiva. Y ha habido, en la hoja del Banco Central, lo va a mostrar Jorge, rescates de la deuda del Banco Central, del Tesoro con el Banco Central en pesos. ¿Y de dónde salió ese rescate? Ese rescate salió
de plata que me sobró del Bopleal, de plata que me sobró de la sobrecolocación de letras que estamos haciendo mensualmente, todo eso, y del superávit fiscal, Todo eso explica, ¿ok?, una esterilización que se dio a través de, básicamente, de la deuda que tenía el Tesoro con el Banco Central. Ahora, si miro la parte de abajo, después en los memo ítems que aparecen ahí, tenemos un análisis más clásico de los factores de expansión de la base monetaria, que es más en línea con el que yo siempre presento, donde tenemos los dos grandes puntos de expansión. Tenemos las compras de dólares, ¿no es cierto? Y la remuneración de los pasivos, o sea, la remuneración en este caso de los pases. Y los grandes factores de contracción, que es la expansión por tesoro, que acaba obviamente con signo negativo, en esos 6.500. Este es el perfil. Ahora nos trasladamos a un mundo en donde los factores de expansión son la compra de dólares y el sector externo y la remuneración de los pasivos. Y entonces, acá uno piensa en la lógica del modelo inicial del gobierno: inflación mayor que tasa de interés y mayor mayor que variación del tipo de cambio, que era la lógica con que se movía inicialmente. Entonces, uno y dice, ¿por qué esa expansión por el lado del sector externo? Bienvenido sea la que me permite acumular reservas. Pero por otro lado, se está expandiendo y me puede obligar a esterilización. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tengo? Y que esta compra de dólares reales empiece a mezclarse con compra de dólares financieros. Y los dólares financieros atraídos por el carry trade en Argentina tienen una historia de luces y sombras. Y si no, recuerden las LEVAC en el 2017, ¿no es cierto? Entonces, las medidas que conocimos ayer y anteayer del Banco Central, están en un largo comunicado que aparece en la página del Banco Central, van en esa línea. Vamos a bajar la remuneración, dice, vamos a bajar la tasa, y al bajar la tasa, enumera una serie de razones. Vamos a ir a, uno, vamos a achicar este numerito, este 6,4, que en realidad es el del trimestre, ahora está en 2,5 por mes. Este numerito lo vamos a hacer más chiquito. Uno. Dos, vamos a sacar eventualmente algún incentivo a este tema de que entren dólares financieros. Vamos a tratar de no actuar tan pasivamente. Tres, vamos a dar espacio para la colocación de letras de tesorería, profundizando y acelerando el traslado de pases a letras, lo cual me va a obligar a una ingeniería financiera no menor, y ya vimos el problema de los puts. Vamos a tratar de trabajar esta parte del cuadro. Ese es el mensaje. Están trabajando esta parte del cuadro notificándose de que hay algunos problemas. Último punto para cumplir los plazos: el dólar. ¿Y cómo andamos con el dólar? Y andamos mal en términos de atraso. Fíjense que acá, este es el cuadro que presenté en las últimas reuniones. Este sería el 31 de marzo, estoy proyectando marzo ahora, a un tipo de cambio comercial de 8,60, implica un tipo de cambio real de 1,37, y acá está el contado con liqui 1,80, y los dólares de exportación e importación asociados 1,45 y 1,60. Acuérdense, diciembre de 2001 igual a 1. Estos tipos de cambios reales empiezan a ser bajos.
empiezan a estar demasiado lejos del 2,220, 2,30, 2,20 que necesitábamos para aquella meta de 2 puntos del superávit de cuenta corriente del Banco Central, que era uno de los objetivos de la política económica, que ahora está atacado por dos flancos. Por un lado, el efecto, un superávit comercial que va a ser muy grande, pero menor al esperado, y entonces estos problemas de atrás del riesgo de reservar el tipo de cambio. Por supuesto, el fondo está mirando esto y se lo ha dicho varias veces al gobierno. Bien, hasta acá lo que yo tenía para contarles, Gustavo, así que le pasaría la voz, la posta a Jorge. Vale, gracias, Alfredo. Ahí está. Mm. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto, Jorge. ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, complementando lo que venía diciendo Alfredo, me quería concentrar en dos o tres puntos. El primero es la cuestión, todo girando alrededor de hacia dónde va o cuál sería la hoja de ruta implícita en lo que está haciendo el Ministerio de Economía y el Banco Central. Hay pistas, no hay algo explícito, pero hay una línea de puntos que uno puede unir y que yo había escrito un artículo sobre el problema de que pese a la licuación de pasivos, todavía la emisión endógena del Banco Central era muy alta para pensar en competencia de monedas y tenía dudas sobre si mi enfoque era correcto hasta que el lunes de esta semana, uno de los principales economistas del equipo de Caputo enfatizó cuando anunciaron la baja de tasas en que gracias a la baja de tasas había un recorte de unos 500.000 millones de pesos de la emisión endógena generada por los intereses de los pases y las LELIQ. Es decir, su principal comentario respecto de los anuncios del lunes estuvo vinculado con este tema de la dificultad que hay para pensar en competencia de monedas cuando uno conserva una importante expansión monetaria endógena, digamos, por el pago de esos intereses. Entonces, vamos al tema, a la primera filmina, que es la de la competencia de monedas y los requisitos. Eh, me da la impresión que se ha bastardeado demasiado el concepto y algunos dicen, bueno, es simplemente una cuestión de poder tener contratos en otra, compromisos, contratos en otra moneda que no sea el peso, pero eso en realidad no, digamos, facilitaría la vida o facilita la vida de muchas actividades, pero no constituye, digamos, ningún plan de estabilización en sí mismo. La posibilidad de firmar contratos en distintas monedas. Yo creo que para no bastardear, voy a decir lo opuesto. Eh, Hay que imaginarse un régimen de competencia de monedas con los mismos requisitos que se cumplieron cuando entró en vigencia el plan de convertibilidad en abril de 1991. Ni uno más ni uno menos. Porque en esencia, si uno habla de competencia de monedas, habla de libre elección. Y para hablar de libre elección, tiene que hablar de convertibilidad entre el peso, el dólar y el resto de las divisas. Si no, no hay libre elección. La libre elección es un sinónimo, en este caso, de convertibilidad. Entonces, el tema de poner a competir el peso con el dólar implica no correr el riesgo de una corrida contra el peso, y hay, evidentemente, si uno hace un conjunto de tareas, avanza en esa dirección, puede haber un punto de llegada en el cual
exista un tipo de cambio, pensando en una relación de peso-dólar flotante, no de 1 a 1, no rígida, no de tipo cambio fijo. Pensando en flotación, uno puede pensar en que existe en el punto de llegada un tipo de cambio que equilibre y que evite fluctuaciones bruscas entre las paridades, y una tasa de interés en pesos que converja con ese tipo de cambio de equilibrio, por el cual obviamente sería una tasa de interés ponderada por riesgos. No es la misma, no va a ser la misma tasa de interés en pesos y en dólares, por supuesto, pero una tasa de interés ponderada por riesgos y un tipo de cambio de equilibrio que permita entrar en ese esquema. La ventaja que tiene ese esquema es que evidentemente el ministerio está haciendo las cuentas, porque hace bastante que el ministro Caputo está hablando de los famosos 15.000 millones de dólares que necesitan y que quieren lograr de alguna forma. Eh, si estuviera la idea de la dolarización viva, tendría que hablar de 35.000 millones de dólares. Pero con 15.000 millones de dólares uno puede pensar que en un escenario de libre elección existan opciones por permanencia en el peso, bajo ciertas condiciones, con tasa de interés X, con una paridad entre el dólar y el peso X, y por lo tanto no exista la necesidad de rescatar los 35.000, el equivalente a 35.000 millones de dólares, sino es un proceso más liviano. Los 15.000 millones de dólares, de todas maneras, no son fáciles de conseguir para un país como la Argentina. La exposición del fondo a la Argentina es muy elevada. Probablemente el gobierno tiene expectativas con Trump, es decir, si ganara las elecciones, quizás eso podría facilitar un lobby del Tesoro de Estados Unidos a favor de aumentar la exposición pero del fondo a la Argentina y con eso conseguir esos famosos 15.000 millones de dólares. No va a ser sencillo de todos modos. Además, Trump, en caso de ganar, asumiría el 20 de enero del año que viene, con lo cual los tiempos me parece que son bastante más prolongados de lo que el mismo gobierno está pensando. Pero yo creo que ese es, digamos, la hoja de ruta uniendo las líneas de puntos que uno puede ver. Entonces, dicho esto, y repasando lo que ustedes están leyendo, uno puede hablar de 5 requisitos para entrar en el régimen de competencia de monedas, que son la gobernabilidad, haber probado que podemos prescindir del impuesto inflacionario, tener resuelto el problema de la inflación inercial y haber completado o llevado buena parte de la corrección de precios relativos que estaban distorsionados, eliminación de trabas y cepos al funcionamiento del mercado cambiario y del comercio exterior. Uno podría pensar que la última milla vinculada con el esquema de competencia de monedas hace al funcionamiento del mercado cambiario, pero no se puede dejar para el final toda la desregulación y eliminación de cepos y trabas vinculadas al comercio exterior, vinculadas a la cuenta corriente, a los ítems de la cuenta corriente del balance de pagos. Y obviamente no se puede entrar en ese régimen sin apostar a inflación internacional a partir del primer día, porque si no existen condiciones para inflación internacional el primer día, va a haber corrida contra el peso, y si hay corrida contra el peso, en vez de ayudar a la estabilización de la economía, puede ser un factor de desestabilización. Por eso no se puede pensar en una introducción apresurada de este régimen, y el hecho de que de todos modos hagan falta esos 15.000 millones de dólares hace que tampoco exista el riesgo de que puedan apresurarse demasiado, porque todos los ítems, todos los requisitos deben ir avanzando en forma complementaria, convergente, y como ustedes ven en el listado, falta bastante en cada uno de esos ítems para llegar al punto de partida. Pero en esencia la competencia de monedas es convertibilidad, aunque convertibilidad flotante, y esa convertibilidad implica, pensada en términos de flotación,
implica un tipo de cambio de equilibrio y una tasa de interés en pesos de equilibrio, por la cual los trasvasamientos entre peso y dólar, dólar y peso, son trasvasamientos graduales que no generan grandes fluctuaciones en el tipo de cambio. Entonces, vamos al segundo, a la segunda filmina, por favor. Entonces, acá está lo que les decía. Eh, cuando escribí el artículo este de la mochila que todavía tiene el peso por la emisión endógena de los intereses de los pasivos remunerados, estábamos en que esa expansión endógena tenía tenía una equivalencia de 7,1% respecto de la base monetaria amplia. Y no era muy diferente de la variación nominal que había en la época Fernández, que era del 7,5%, pese a que se habían licuado los pasivos remunerados. Entonces, obviamente, una moneda que tiene este componente endógeno de emisión no puede competir contra el dólar. Y ahí viene el punto que mencionaba recién Alfredo sobre que no hay que mirar los datos de los primeros 3 meses como datos permanentes. Hay algunos factores de control monetario que son temporales, que no son extrapolables al resto del año ni al resto del periodo presidencial. Fíjense, el 7, o sea, pagar los intereses de los pasivos remunerados a marzo, a principios de marzo, implicaba una emisión equivalente a 7,1% de la base monetaria amplia. Pese a que, por un lado, se licuaron los pasivos remunerados, se licuó la tasa de interés en términos reales, acá estamos hablando en términos nominales, pero además, pese al hecho de que las fuentes de esterilización de pesos de los primeros 3 meses de la gestión Milei, eh, se recurrió 1/3 a la colocación de pases y 2/3 a factores que no son extrapolables, que es la colocación del BOPREAL y el rescate de deuda que hizo el Tesoro, llevándole pesos que se esterilizaron al Banco Central. Es decir, el torniquete monetario de estos primeros 3 meses se logró en base no en base a una gran colocación de pases, sino en base a 1/3 de pases y 2/3 de BOPREAL y rescate de deuda. Mirando para adelante, tanto el BOPREAL como el rescate de deuda van a desaparecer como factores de esterilización y toda la responsabilidad va a quedar en la colocación de pases. Y por ende, el stock de pases en términos nominales puede avanzar a un ritmo mayor, va a avanzar a un ritmo mayor en términos nominales de lo que lo hizo en los últimos 3 meses. Con la baja de tasas se mejora un poco este número, pero de todas maneras, calculando la expansión en base a la tasa del 6,8, quedaría una expansión genuina, perdón, autónoma, del orden del 5% de la base monetaria amplia, que es el número que tienen a la derecha en el cuadro. Esto obviamente impide pensar en convergencia de monedas, en convergencia, en competencia de monedas en forma rápida, pero acá hay un punto que me parece fundamental que subrayar para entender la lógica de la política económica. Yo miro este número del 5% y digo, bueno, en realidad yo creo que Caputo mira estos números no del lado nominal en pesos, sino los mira en dólares. Justamente porque si uno quiere ir a competencia de moneda y necesita 15.000 millones de dólares para estar seguro de que cuando llegue a la libre elección pueda bancar, digamos, esa movida, tiene que pensar efectivamente en los agregados monetarios, no en moneda real, no en pesos reales, no en términos del PIB, sino en dólares. Es decir, si
si tengo la tasa de interés bajó, ¿no es cierto? Y ahora es la de política monetaria. Bajó y ahora es del 6,8% mensual. El deslizamiento del tipo de cambio es el 2%. Es decir, lo que Caputo está viendo es que está pagando una tasa del 4,8% en dólares por los pasivos remunerados. El 6,8 menos el 2, menos los 2 puntitos porcentuales. 4,8 es una tasa de interés altísima y no implica ninguna posibilidad de convergencia. Entonces, la gran pregunta para adelante, en la medida en que este escenario bosquejado refleje bien la hoja de ruta de gobierno, la pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, si ellos están mirando estos números en dólares y necesitan que la diferencia de remuneración en pesos y en dólares se acerque a la internacional, hay dos formas de corregir esa tasa en dólares del 4,8% mensual en que quedó desde las medidas del lunes. O acelerar el ritmo de la devaluación o seguir bajando la tasa de interés en pesos. Es decir, en el futuro poder ver una tasa de interés que no sea del 6,8, sino incluso inferior al 6,8. Por eso es un plan de estabilización muy raro y muy difícil de etiquetar, porque en realidad uno asocia planes de estabilización con tasas de interés real positiva, y en realidad lo que está mirando Caputo es que la tasa de interés es real muy positiva en dólares y por lo tanto no está en este momento convergiendo a lo que podría ser un escenario de competencia de monedas y necesita que esa diferencia que la tasa de interés en dólares, medida en dólares, siga bajando. Eh, Le dejo al panel la interpretación de si la próxima medida que va a adoptar el gobierno va a ser acelerar el crawling peg, o bajar todavía más la tasa de interés en pesos. Pero me parece que si uno empieza a ver que el gobierno o el equipo económico está viendo los datos no como tasa de interés real contra la inflación, sino como tasa de interés en dólares, entender la dinámica de la economía se facilita muchísimo. Eso es lo que quería comentar por el momento. Gracias, Jorge. Si quieren, arranco yo con las preguntas, si es para ambos, para discutir, pues ya en ambas presentaciones el tema del tipo de cambio ha tenido en distintos enfoques su análisis. Jorge, vos mencionás o tomás la tasa de interés en dólares, pero no hemos tenido muchos antecedentes en Argentina de una tasa de interés tan negativa en términos reales de bienes. Y Alfredo, nos mostraste con los cuadros que el deterioro del tipo de cambio competitivo se está acelerando rápidamente, con lo cual la discusión o la pregunta para que debatamos es: viene una aceleración de crawling peg, una devaluación o un saltito que en este contexto a lo mejor corremos el riesgo de un pass-through muy rápido, tal vez la recesión que estamos viviendo lo mitigue un poco, o sigue usándose, no quiero usar la palabra salvajemente, ancla el tipo de cambio. Antes que me anticipo a la respuesta de Alfredo, porque engancha perfecto con cómo terminó mi presentación. O sea, si uno mira esa lógica, uno diría que el equipo económico, al bajar la tasa de interés en pesos el lunes, estuvo dando una señal de redoblar la apuesta para un crawling peg muy moderado. Puede no ser el 2, puede ser el 3, digamos, pero no mucho más que eso. Entonces, si es así, el tema del blend, que no es algo que uno recomendaría que siga, va a tener que seguir, digamos así, como reaseguro para que los chacareros vendan granos en abril, mayo,
la brecha cambiaria como variable de ajuste y la persistencia del impuesto país y la incertidumbre sobre el valor al cual se consiguen los dólares para pagar importaciones, seguir jugando algún rol para evitar que el atraso cambiario medido al tipo de cambio oficial tenga una repercusión tan fuerte por el lado de las importaciones. Lo que pasa es que en términos eh, prácticos, si es que estamos yendo a competencia de monedas de las características que mencioné recién, la transición no debería ser tan larga como para poder tener que esperar al 20 de enero cuando asuma Trump, con la incertidumbre de que a su vez Estados Unidos pueda meter en la agenda con todos los temas que tiene, ¿no? Empezando por Ucrania y siguiendo por China. Entonces, ahí hay un signo de interrogación sobre si este plan que uno puede leer entre líneas va a poder materializarse, digamos. El tema de los 15.000 millones de dólares que harían falta. Y entonces, si en algún momento el equipo económico dice, bueno, tenía una idea bárbara, pero no la voy a poder concretar, tengan que ir a un esquema clásico donde la tasa o sea, el esquema hoy es al revés, que es una tasa de interés que ellos la miran en dólares, aunque en términos reales sea muy negativa. Si van a un esquema clásico, abandonan la idea de la competencia de monedas, entonces ahí sí vamos a tener que pensar en un salto cambiario, tipo de cambio, digamos, ya no blend y una tasa de interés, ahora sí pensada en términos de tasa real, digamos así, contra el dólar y contra los precios. Pero al día de hoy, yo diría que tenemos que decir que la política monetaria, yo sospechaba, pero lo del lunes, la medida del lunes me terminó de convencer de que estamos en presencia de un plan de estabilización raro, no etiquetable, y por ende, además, piensen que la conversión para una eventual, no la posibilidad de libre elección para entrar en competencia de monedas, el gobierno va a querer minimizar la cantidad de dólares porque la gente prefiera quedarse en pesos o porque el tipo de cambio de equilibrio sea más alto. Obviamente, en ese caso, el tipo de cambio de equilibrio va a estar cerca de lo que va a ser de lo que sea en ese momento el tipo de cambio libre, no el tipo de cambio oficial. Entonces, me parece que mientras ellos piensen en ir en esta dirección, van a seguir con estos sesgos anti-exportadores de un dólar oficial pensado, digamos, como ancla para esta dinámica que estoy describiendo, amparado en el hecho de que está el blend y amparado en el hecho de que para importar sigue saliendo muy caro, pese a que el tipo de cambio oficial se está atrasando. Bueno, yo primero les doy un dato de contexto que acá cortamos por razones de tiempo muchos tópicos para desarrollar, pero el punto es que los depósitos en pesos a plazo fijo venían recuperando, venían razonablemente bien, consistentes, con una tasa de interés del 10 o 12 y por debajo de la tasa de inflación. Esa era la línea, no. La gente estaba renovando los vencimientos más los intereses. Eso es lo que muestra la dinámica de los depósitos. Eso como dato de contexto. Yo coincido, vi lo mismo que vio Jorge, por eso vengo insistiendo con esa relación con lo que aparece acá a veces con los power, con el signo de mayor y menor, ¿no? Para explicar la lógica, inflación, tasa de interés, tipo de cambio, que sigue el gobierno después de la devaluación inicial. Yo tengo la sensación de que
es hipotetizar, pudo haber elegido otro camino, pudo haber elegido una tablita a la Martínez Dios, sin decir que era una tablita, por supuesto, porque la tablita tiene prensa -10, ¿no es cierto? A todos, ¿no? Hasta los chicos de 20, de 30 años se acuerdan de lo que era la tablet. Pero algo que arrancara con un tipo de una devaluación más alta y fuera convirgiendo más gradualmente. Esto claramente era una decisión de otra característica para acelerar este proceso de licuación. Yo tiendo a pensar de que si la prima de riesgo baja, y ahí está el riesgo, valga la redundancia, de no confundirnos con lo que pasa en los mercados internacionales. Si la prima de riesgo sigue bajando, haya una intención de ir por el lado de la baja de la tasa de interés, como dice Jorge, aproximarnos a la baja de la tasa de interés. Y ahí es donde me dispara el comentario de Jorge, volver a replantearme las cosas que hizo Caputo cuando fue presidente del Banco Central. La situación es distinta, por supuesto, pero en los procesos de razonamiento en la gente son parecidos, la gente no cambia. Yo creo que la gente no cambia. Y desde ese punto de vista, mala mía, tengo que volver a mirar eso para ver si aprendo algo, sobre todo de la relación Caputo con Fondo, que fue una relación tormentosa, para decirlo suavemente. Porque en el fondo, viste, eligió bien el término Jorge. Es un programa de estabilización medio raro. Entonces, viste, acá la incomodidad del fondo, que no le va a soltar, ni mucho menos, la mano a este gobierno, va en algún momento va a empezar a aparecer con las sugerencias. Esa caída tan fuerte en el tipo de cambio real, algo está diciendo, y cuando toque los límites que el Banco Central, que el fondo le había marcado a Alberto Fernández y a Massa, y él me decía, che, pero a los otros le pedías esto, ahora, ¿qué pasa acá? Entonces, esto funcionaba como algo que te permitiera llegar a el 30 de marzo y tener los instrumentos jurídicos de nuevo para flexibilizar la economía. Fíjense cómo el planteo de Jorge se une al mío. Vos necesitas esa articulación bien hecha entre la desregulación y la estabilización. No es una cosa, obviamente, no necesitas tener ya las medidas operando, pero sí las medidas aprobadas y la señal de que ese es el camino también. Porque si no, y si la rigidez en los mecanismos regulatorios, en los mercados de trabajo, etcétera, no se relaja, vos lo que necesitas es un tipo de cambio todavía más despreciado, y esto va en contra de eso. Entonces ahí hay un ruido que en algún momento va a empezar a preocupar. No sé si con eso te contesto, Gustavo. Contestamos. Bueno, tenemos una pregunta y les voy a hacer un doble desafío a ambos. Contestar la pregunta y hacerlo en un lapso corto de tiempo, casi bullet point, porque no es fácil la pregunta. ¿Qué es lo que harían ustedes hoy si fueran ministro de Economía con poder de decisión absoluto? Así que si quieren lo hacemos un tema por ahora, 2 o 3 medidas o como quiera, que son 10 y 5. Bueno, 5 minutos más si quieren tomarse entre ambos. Alfredo, Si yo tuviera poder absoluto y no tuviera demasiado ruido con la justicia, sobre todo la justicia laboral, voy por la desregulación ya. Voy por la desregulación ya. Eso lo pondría como primer medida. Yo creo que esa es la clave. Así que le regalo algunos minutos a
a Jorge, no, porque es consistente con el argumento. Si desregulo, consigo una serie de grados de libertad para que avancemos en los otros planos y tensiono menos las medidas que necesito en el frente cambiario, en el frente financiero, hasta te diría en el frente fiscal. Obviamente las medidas fiscales hay que cerrarlas y te doy una segunda medida, haría un esquema de impuesto a la ganancia sensato una vez en la vida, no un parche más, Sí, yo porque creo eso que no. en realidad lo que estamos viviendo hoy es que el Ministerio de Economía perdió su poder frente a las urgencias políticas de Milei. O sea, eh, eh, el año pasado participé en este foro contando lo que uno podía imaginarse para hacer, digamos, en la transición desde fin de 2023 y primeros meses de 2024, y hablaba de dos etapas muy diferentes. Una primera, creo que hablaba de inflación del 20% mensual, donde se acomodaran todos los melones en el camión. Pero eso no se podía hacer en un mes, tenía por lo menos 4 meses. Y para evitar conflictividad, las remuneraciones, ajustarlas mensualmente al 20% o cerca del 20%, pensando en que en algún momento, mayo, junio del 2024, se podía pensar en un plan de estabilización clásico a la Israel o a la Brasil, donde todos los contratos a partir de cierto momento se firman en función de la inflación futura, de la inflación esperada, y se corta la inercia. Los problemas que estamos teniendo ahora para mí tienen que ver con que como Milei no tiene apoyos parlamentarios, tiene problemas con los gobernadores, necesita, como el agua, de éxitos en algún lado para poder seguir teniendo poder de negociación. Entonces, el poder de Caputo queda subsumido en la urgencia de Milei de llegar a una inflación muy baja rápidamente, sin haber completado parte de las tareas sucias que había que hacer, tarifas, etcétera, etcétera. Se superponen las dos estrategias, la de corregir precios relativos y la de estabilizar. Y esa es la tensión que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, tener un poder absoluto hoy implicaría poder resetear la cabeza de Milei. Miren lo difícil que es para no mezclar las dos cosas. Están mezclándose corrección de precios relativos con búsqueda de estabilidad. Y había que hacerlo en dos etapas. Muy bien. Una última también, rápido. A pesar de algunas declaraciones, ¿creen que estamos más cerca que lejos realmente de salir del cepo o es algo que nos va a llevar bastante tiempo? O sea, yo sacando el tema del blend, que lo considero dentro del cepo, Sí, por supuesto. creo que si uno mira todas las experiencias, no tiene que estar apurado en liberar el cepo en la cuenta la cuenta de capitales del balance de pago. Pero sí tiene que avanzar mucho más rápido en la cuenta corriente. O sea, con ese enfoque, por ejemplo, postergar el pago de importaciones no me parece bueno, porque Ujú. hace más rígida la curva de oferta. Inevitablemente hace más rígida la curva de oferta si uno está importando algo que recién va a saber cuánto le cuesta importarlo dentro de 4 meses. Entonces, creo que tendrían que avanzar más rápido con la parte de todas las regulaciones vinculadas con la cuenta corriente de balance de pagos, funcionamiento de comercio exterior, básicamente. Mm. Coincido con ese punto. Con ese punto. Hay que acelerar la normalización de los pagos al exterior, aprovechando que las reservas se han logrado recomponer. El día que pasemos a reservas negativas cero, como hecho simbólico, ¿no es cierto? Pues, uno podría pensar en normalizar eso un poco más rápido, ¿no? Y de paso ese sector externo tan expansivo lo nivelamos un poquito desde el punto de vista monetario, también te va a ayudar y te va a generar menor presión
te va a generar menor presión de expansión monetaria, te va a generar alguna ayuda adicional fiscal. Bien, 10:10 para respetar un poco el horario previsto. Y antes de finalizar el encuentro, les recordamos que el próximo martes 19 de marzo va a tener lugar nuestro 17º Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, que se va a hacer en el Yacht Club de Puerto Madero de 8 a 14 horas, así que los que no se hayan inscrito, sinceramente les recomendamos, va a ser un evento muy bueno. Y cerramos agradeciéndole a Alfredo y muy especialmente a Jorge por su participación y a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo encuentro. Muy buen día a todos. Gracias. Gracias, buenos días. Ya.